Buenos días a todos, bendiciones. Bienvenidos a las visitas, gracias a Dios. Sigamos orando, que Dios está en control. Y oremos para que el Espíritu Santo obre en cada corazón y atienda cada necesidad. ¿Estamos bien por allá? Les invito a buscar en sus Biblias, entonces, mantenerla abierta ahí en el libro de Habacuc. Vamos al capítulo 1. ¿Cuándo usted cree que se inventó el periódico, la radio, la televisión, las noticias? Parece que hace quizás algunos cientos de años, ¿no? Algunos de ellos. Pero yo creo que ya el profeta Habacuc, allá por el año 600 a.C., yo creo que él veía televisión. Lo que nos describe como si estuviera viendo las noticias en nuestros días. Habacuc nos presenta a un pueblo expectante, a una nación expectante, en un contexto de opresión, de injusticia y violencia en las calles. Y el profeta se pregunta, como nosotros quizás nos preguntamos, ¿hasta cuándo esta violencia en las calles? Se ha dicho que Habacuc es el profeta de la pregunta o de las preguntas. Tenemos que ver la realidad que vivía el profeta. Y en medio de las crisis en las calles que él estaba mirando, él también evidencia una crisis de fe. Esa crisis se manifiesta como se puede manifestar en usted y en mí, con preguntas, con quejas, con dudas, con expectativas, pensando que Dios no escucha. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es nuestra realidad en el contexto que estamos viviendo? Vivimos en un mundo, en países, en este país, en todo lugar, lo vemos por la televisión, que vemos crisis en las calles, agravadas por la pandemia. Y ante esta realidad, usted quizá también esté pasando por una crisis de fe, con preguntas, con quejas, con dudas, pensando que Dios no te responde. Y Habacuc, inspirado por el Espíritu Santo, nos ayudará a entender qué hacer en medio de las crisis en las calles que nos han tocado vivir. Vivimos, repito, crisis en las calles del mundo, de nuestras ciudades. Ello es evidente. No tenemos que referirnos mucho a ello. Pero no vamos a hablar de eso. No vamos a enfocarnos en eso, aunque es una realidad de un contexto como rodeaba a Habacuc. Pero también, hablando un poco metafóricamente, no nos damos cuenta de que existen crisis en las calles de nuestros matrimonios, de nuestra familia. Si no, mire cómo ha aumentado la violencia doméstica en medio de estas cuarentenas. Cómo a veces hay crisis en las calles, ahí en los pasillos de los apartamentos, de las casas, cruzándose uno con el otro. En estos tiempos de crisis, y hay crisis en los matrimonios, crisis muchas veces en la familia, en las relaciones familiares. Pero también hay crisis quizás en las calles de tu corazón. Tu propio corazón a veces no entiende lo que está sucediendo. Ahí realmente te sientes con ansiedad, a veces deprimido. A veces se ve hasta que han aumentado las llamadas a las líneas de emergencia con personas que han tenido la idea del suicidio. Hay crisis en los corazones cuando las personas se acuestan, ahí lloran en su almohada, solos, con sus problemas, con sus dudas, con sus preguntas. Pero hay una crisis en la calle, que es la peor de todas, en la avenida, en el camino de mi relación con Dios. Y es aquí, en esta crisis, es donde se originan todas las demás crisis. En mi falta de relación con la calle, con la avenida, con el camino que Dios ha establecido a través de Jesucristo y su palabra. Y nos hemos peleado con ese camino, con esa avenida. Entonces vienen las crisis en mi corazón, vienen las crisis en el matrimonio, en la familia y en las calles de las ciudades. Por eso les invito a leer en este primer capítulo, versículo 1 al 4. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levanta, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a través de la experiencia del profeta en sus tiempos, en que también veía injusticia, violencia en las calles de la ciudad, en Judá, en Israel. Y se hacía preguntas, como también podemos nosotros hacernoslas hoy en día. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a buscar más de ti. Ayúdanos, oh Dios, a restablecer nuestra relación contigo. Perdona nuestros pecados y nuestra falta, y danos la paz y la confianza que necesitamos, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y está en control de todo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que el profeta se queja. Si siguen mirando esos 4 versículos, dice: ¿hasta cuándo esta violencia? ¿Cuándo va a cesar la violencia que vemos en las calles de mi ciudad? Oh Dios, decía el profeta, y usted también lo está pidiendo porque haya paz en las calles de nuestra ciudad. Tenemos que orar. ¿Y no nos salvarás? Pero además dice, como si tuviera la televisión. Por eso decía, él parece que se había inventado la televisión hace 600 años atrás. Dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? Cada vez que ponen las noticias que vemos, molestia, destrucción, pleito, contienda. No quiero ver eso. Quiero ver paz en mi ciudad. Quiero ver paz en mi país. Quiero ver paz en mi familia, en mi matrimonio. Paz en mi corazón. Paz en el mundo. Pero ¿por qué además el justo es asediado? ¿Por qué el niño a veces sufre las consecuencias, el inocente, de esta violencia que existe? Nuestra condolencia a los padres que han tenido que ver estas muertes del justo, el inocente, asediado por aquellos que tuercen la justicia. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Decía el profeta. Esta violencia en las calles de todo tipo, espiritual, física, en mi vida, en el matrimonio, familiar, de todo tipo. Pero mire, si después que sigue leyendo con calma en su casa, lea todo el libro. Pero después del versículo 5 al 11, vienen las respuestas de Dios al profeta, que hasta cuándo. Y la respuesta es que Dios dice: los caldeos castigarán a Judá. Habrá más violencia. La situación empeorará. ¡Wow! ¿Cómo reaccionaría usted si su ansiedad, en su depresión, en su salud que se está deteriorando, quizás estás en valles de sombra de muerte, y Dios te dice: quizás empeores? ¿Cómo se sentiría? ¿A usted no le gustaría eso? ¿Cómo se sentiría si la relación de su matrimonio, usted ora y ora, ¿hasta cuándo? Yo quiero ver a mi esposo convertido. Yo quiero ver que nuestras relaciones se mejoren, que haya sanidad en mi relación. Y dice: Dios, va a empeorar un poquito más. Va a empeorar. Y en mi familia, con mis hijos. Y dice: va a empeorar un poquito más. Y en las calles de mi ciudad, va a empeorar un poquito más. Y en las calles del mundo, con toda esta pandemia, va a empeorar un poquito más. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo reaccionaría ante toda esta situación en que Dios, que está en control, dice: va a empeorar un poquito más? Bueno, creo que Habacuc hizo lo que todos quizás hiciéramos. Habacuc protesta en el versículo del 12 al 17. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo? Yo no quiero que las cosas empeoren, yo quiero que mejoren. ¿Cómo que se van a empeorar antes de mejorar? Bueno, a veces Dios está en su trono. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Hay veces que Dios, antes de que las cosas mejoren, permite que empeoren. Pero Dios es un Dios bueno, bondadoso. Amén. De Él nunca procede el mal. Pero Él tiene un propósito. Muchos profetas se quejaron amargamente delante de Dios, como quizás usted se esté quejando, o como se quejaba también Habacuc, Job, Elías, Jeremías. Otros quisieron torcer el brazo a Dios como si pudiéramos. Como Moisés. Oh, Moisés, muy espiritual el pobre, muy espiritual.
y decía: Señor, tú sabes, humildemente te pido que me dejes ver, que me dejes entrar a la tierra, no que me dejes ver, que me dejes entrar a la tierra de Canaán. La respuesta fue: no, Moisés. No. Por muy espiritual que te ponga delante de mí. No. La respuesta fue no. Pablo orando repetidamente para ser librado de aquel aguijón en su carne. La respuesta fue: no, Pablo, bástate mi gracia. Ambos querían quizás torcer la mano de Dios. Respóndeme, quíteme este aguijón. Yo quiero entrar, yo quiero hacer mi voluntad. Y yo dice: no. Mi mano es poderosa. Yo sigo en mi trono. Tú no tuerces mi mano. Tengo un plan para ti diferente. Hermanos, tenemos que estar preparados. Que Dios muchas veces dice sí, aleluya, gloria a Dios. Pero también Dios dice espera. Y Dios nos dice no. Y tenemos que aceptar esa respuesta cuando ya nos dijo no. Y estaba Moisés en Éxodo 14:15. Y ahí orando Moisés otra vez, orando. Y a Dios le había dado respuesta. Yo no sé por qué tú estás orando, pero si Dios te dijo no, sigue adelante. Busca el propósito para el cual Él te dijo no. Si te dijo espera. Y si te dijo sí, aleluya. Pero en Éxodo 14:15, Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Ya, Moisés, no pidas más por este pueblo. Dile a los hijos de Israel que marchen. Hermano, si ya Dios te dijo no, levántate y marcha. Ponte a hacer la obra del Señor. También le dijo a Moisés en una ocasión: ¿qué tienes en tus manos? No, Señor, una vara. Pero una vara en las manos del Señor es gran cosa. Lo poquito que tengas en tu mano, en las manos del Señor, Él hace cosas imposibles. Como, oh Señor, dividir ahí las aguas para cruzar el pueblo. Como esa serpiente que devoró a la serpiente de los magos ahí en Egipto. Dios te está diciendo: no te quejes más, no claves más con lo que tienes. Ponlo a mi servicio y haré grandes cosas a través de ti. Que ojo no has visto, ni oído, ni ha subido tu corazón. Es la que Dios ha preparado para nosotros en el nombre del Señor. Pero ponte en sus manos, levántate. Lo que tengas en tus manos, ponlo al servicio del Señor. Y eso es lo que realmente le está diciendo Habacuc: no protestes más. No protestes más, estoy en control. Yo creo que Habacuc aprendió la lección. Espero que la estemos aprendiendo como la he aprendido yo, a través de mi encuentro con el Señor, en mis devocionales, que me ponen estos pasajes. Si vamos al capítulo 2, versículo 1, que ya leímos, dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc reconoce la necesidad de la intervención divina, de la intervención de Dios en los asuntos humanos. No cuestionó ni se quejó más. Después del resto del libro aprendió la lección. Espero que usted la aprenda también cuando la respuesta ha sido no o espera, o cuando haya sido sí, pero póngase en las manos del Señor. No siempre a veces sí a lo que pedimos, y procedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y nos responde. Debemos reconocer la necesidad hoy de la intervención del Señor en nuestras calles. Tenemos que orar por las calles de la ciudad y reconocer que Dios es un Dios vivo y que puede intervenir en el mundo actual, en la historia. Él siempre es el dueño de la historia. Él es quien quita y quien pone reyes. Nuestra tarea es orar, pedir su intervención en las crisis que tenemos en las calles de las ciudades, en el mundo, en la pandemia, pero también en mi corazón, en mi matrimonio, en la familia. Te necesitamos, Señor. Comenzando por la calle de mi corazón, de mi matrimonio, de mi familia. Y luego veremos paz en el resto de las calles de nuestras ciudades. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hizo Habacuc? Lo que usted y yo debemos hacer. Se fue de guardia. Él se puso la imagen de un vigía en la fortaleza, en la torre. Se puso de guardia. Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Debemos subir a la fortaleza, a la roca de mi salvación, poner nuestros pies en la roca que es Jesucristo. En el Salmo 46:1 que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque haya pandemia, aunque se muevan los montes, aunque vengan terremotos, aunque la tierra se divide en dos. Es así, decir amén, pero cuando estamos a veces estamos sin temor. Cuando tuvimos la pandemia cerca, estuvimos sin temor. Descansamos en el Señor. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tuvimos temor porque Él está al lado nuestro. Es difícil, es difícil, pero en Él lo podemos hacer. Él nos acompaña, nos da la paz. ¿Y cómo te vas a subir como vigía, como atalaya en la fortaleza? ¿Así? No, eres un soldado. Somos soldados de Jesucristo. Y tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Como nos dice la palabra en Efesios, que debemos subir a la fortaleza con el cinto de la verdad. Mi ropa bien ajustadita, con el cinto de la verdad. No vaya a la fortaleza sin la Biblia. Vaya a la fortaleza, que nuestra roca es Jesucristo. En tu encuentro devocional con Él, con la Biblia. Léala. Léala al menos toda en un año, año y medio, en 2 años. Léala. Somos soldados. No se te olvide que somos soldados de Jesucristo. Pero no vaya solo con el cinto bien apretado, con la escritura. Vaya con el yelmo y con el casco de la salvación. Usted es un hijo de Dios. Somos reyes, profetas, hijos de Dios. Podemos clamar a nuestro Padre que nos entiende en nuestras situaciones. Tenemos que subir a esa fortaleza sabiendo que somos hijos de Dios. Del temor en nosotros mayores que está en el mundo. Fortalecidos con su palabra, con sus promesas. Pero con el cinto, con el casco. Pero óigame, póngase también la coraza de justicia. No escuche las mentiras de Satanás, que es nuestro acusador, el padre de mentiras. Tú que hiciste esto, tú que hiciste lo otro, ahora estás parado y predicando y ahora aquí. No, ya Dios me perdonó. Amén. Mis pecados fueron lavados. Fue limpiado por la sangre de Cristo. Mi justicia es la justicia de Cristo. Él me ha limpiado, Él me ha lavado. Y por Él vivimos. Y para Él servimos. Pero no vaya solo con el cinto. No vaya solo con saber que usted es salvo. Usted ha sido limpiado. Vaya con el escudo de la fe. Necesitamos fe. A veces nuestra fe, como Habacuc en un tiempo, se quejó, se debilitó, tuvo una crisis de fe. Pero vayamos al Señor. Él nos va a fortalecer en medio de la prueba. Si confiamos en Él. Y que tire el enemigo todos sus dardos venenosos, llenos de fuego, que serán apagados con el escudo de la fe. Y lo resistimos en la fe y huirá de nosotros. Pero póngase el escudo. A veces nos levantamos por la mañana corriendo y nos vestimos físicamente, pero no nos vestimos espiritualmente. Nos vamos a la torre y nos fincamos nuestros pies con el Señor. Y luego póngase el apresto del Evangelio. Hay que predicar, hay que caminar, hay que estar en la fortaleza caminando. De allá para acá, de aquí para allá, mirando. Mira el enemigo, ¿dónde está? Predico, hay buenas de salvación en Cristo. Evangelizando. Cuán buenos los pies de los que predican las buenas de paz, las buenas de salvación. Ya me puse entonces el cinto. Ando con la Biblia. Soy hijo de Dios. Dios me ha lavado. Tengo fe. Estoy predicando, sirviendo. Y ahora saco la espada. Ahora voy a ti. La espada rema. Esa palabra, esa promesa que Dios se la pone a usted en ese momento. No es saber la Biblia. Es cuando viene la tentación de decirle no. Echa para allá, Satanás. Porque Cristo está. A Dios solo adoraré. Y a Dios solo serviré. Y cuando sacamos esa espada, esa palabra rema, Él huye de nosotros. Y todo aceitado. Toda esa armadura aceitada por la oración. En el poder de la oración. En la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Estar en guardia firme. Estaremos como Habacuc, como él hizo. Buscar ese tiempo devocional a solas con Dios. Ahí está nuestra fortaleza. Vestido con la armadura del cristiano. Ello también nos ayudará a ver las cosas desde la fortaleza, desde la torre, desde las alturas. Como Dios las ve, con el propósito de Dios. No con mi vista terrenal, con mi vista aferrada a las cosas que vemos. No, es vista de las alturas. Dios, ¿qué tienes para mí?
¿Cuál es tu plan? Ahora yo no entiendo. Ahora yo no veo las crisis que hay en la calle de mi corazón, de mi matrimonio, de mi familia. Aún no entiendo las crisis de las calles, del mundo. Pero confío en ti. Tú eres bueno. Quiero mirar como tú me ves. Quiero mirar con tus ojos, oh Señor. No con la filosofía, la psicología, mis pensamientos, mis emociones, con las noticias, enfocado en las cosas terrenales. Y cuando buscamos las cosas de Dios, entonces dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 16 a 18. Por tanto, no desmayamos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando día a día. Y estas cositas que vamos viendo, esta crisis, él le dice, esto es una leve tribulación momentánea, esto pasará. Y debe producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Puesto los ojos en Jesús, no en la situación que me rodea. Cuando pongo mis ojos en lo que me rodea, me hundo como Pedro. Ayúdame, Señor, que me muero. El Señor nos da la mano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, es como tenemos que vivir. No rodeado de las noticias de las calles de mi corazón, como yo me veo ahora, viéndome como Dios me ve, como hijo de Dios, como alguien que vive en victoria, como alguien que sabe que es tanto el amor de Dios en mí y tanto que Él me ama, que ni la muerte, ni la vida, ni principado, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Por tanto, me paro sobre la roca como Habacuc. Me paro sobre la fortaleza, vestido como un soldado. Y después que hago esto, ¿qué tengo que hacer? Después que él hizo eso, ¿qué dice el versículo? 1. Y velaré para ver lo que se me dirá. Usted ya hizo la primera parte, se vistió de soldado, fue a la fortaleza, está su devocional con Dios. Pues espera, hermano. Espera para ver lo que Dios te va a decir. ¿Sabes que puedes subir a la fortaleza, tener un tiempo con Dios y quedarte dormido? ¿Sabes que el centinela se puede quedar dormido? No debemos. Pero prefiero quedarme dormido con el Señor. Él me despierta. Vaya a la fortaleza. Pero vele porque se puede quedar dormido. ¿Sabes que puedes estar en la fortaleza en tu tiempo devocional velando y estar entretenido? Y no ver lo que tienes que ver aunque estés en la fortaleza. Por eso Mateo dice 7:24, la exhortación de Habacuc es que velemos en su palabra para ver. Y Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, como dice Santiago, que seamos ¿qué? Hacedores, no tan solo oidores. Me encuentro una cantidad de cristianos que saben una cantidad de versículos y como lo citan, pero qué trabajo nos cuesta aplicarlo, hacerlo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si lo hacemos, entonces lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vamos al devocional, vamos a la fortaleza con Dios, aunque nos quedemos dormidos, pero vamos a la fortaleza. Si puede, no se quede dormido. Ore, fervientes en oración. Vele, no se entretenga. Pide a Dios que no se distraiga sus pensamientos. Pero a fin de cuentas también estamos en la fortaleza del que no duerme. No duerme el que guarda a Israel. Amén. Nuestro Dios Todopoderoso no duerme. Él vela por ti y por mí. El Espíritu Santo intercede por ti y por mí con gemidos indecibles. Y abogados tenemos para con el Padre, que también intercede por nosotros. Amén. ¿Cuánto más podemos pedir al Señor? En medio de nuestras necesidades. El problema está que no lo hacemos. Nos levantamos apresurados y nos vamos a la fortaleza. Y cuando estamos en la fortaleza y nos habla, no queremos hacer lo que nos dice, porque nosotros somos más sabios que Dios. Nos creemos más sabios que Dios. Nos da un consejo y no lo hacemos. Dice el Salmo 123:2: los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor. Así nuestros ojos deben mirar al Señor. Era un banquete, estaba el dueño del banquete, una persona pudiente, y estaban los siervos que atendían, los camareros, para decirle hoy. Pero era una fiesta muy reverente, una comida muy reverente. Él no quería hablar, él daba señas con los ojos y con las manos. Y entonces
El siervo tiene que estar atento a los ojos y a las manos. El agua. Es la seña. 2, la comida. ¿A qué no le serviste? ¿Te imaginas al dueño diciendo, el agua y el siervo? No voy. La comida del segundo visitante. A mí que me importa. ¿Tú crees que ese siervo duraría ahí con el Señor? Pero qué bueno es el Señor que nos da tiempo. Primero que no lo conoce para que se arrepienta, como leímos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Para ti y conmigo, para no disciplinarnos. Para que al fin nos levantemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Él quiere que miremos al Señor. Congrégate. Los jueves hay reunión. Hay oración y estudio. No, pero no puedo. La Biblia no dice que nos congreguemos los domingos. No dejes de congregarse como no tiene por costumbre. No, pero eso no tiene que ver. No, que los pastores. Oye, ora sin cesar. No, yo oro cuando pueda. Intercede los unos por los otros. Ay, me cuesta trabajo, ese hermanito. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. Ay, yo con las mías tengo bastante. Y así, cada vez que leímos, nos dan algo y nosotros le echamos un lado. Entonces, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. En mis experiencias personales, y usted también en la suya, cuando hemos visto que el enemigo ha ganado algún espacio en nuestro territorio, porque hemos dejado de subir a la fortaleza, es porque hemos estado entretenidos, aunque estemos en la fortaleza, porque nos hemos distraído y porque a veces nos dicen cosas que tenemos que hacer y no las hacemos. Y después, con Habacuc, Señor, ¿por qué no obra? Ay, qué paciente es el Señor para con nosotros. Debemos velar, hacer su voluntad. Él te dice, más bienaventurados dar que recibir. Ah, sí, eso es un cuento. Y así sucesivamente. A todos le ponemos pretexto. Dar alegremente. Ah, sí, yo doy muy amargamente. Pero Dios dice, Señor, que subamos a la fortaleza. Velemos en su palabra. Y luego dice, esperé. Velaré para ver. Yo quiero ver, Señor, que tú tienes para mí. Voy a esperar tu respuesta. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Óigame, ¿cómo lo ve el salmista? Que Dios se incline. Esa figura. Qué maravilla, cuánto nos ama, a pesar de nuestras quejas, nuestra falta de fe. No nos gusta esperar. Quisiéramos adelantarnos. Queremos correr en la sociedad de lo rápido, del dámelo ahora. Queremos que con Dios así le queremos torcer la mano, como Moisés, como Pablo. No, es en mi tiempo, en mi propósito. Isaías 28:16. El que creyere, no se apresure. Sofonías 3:8. Por tanto, esperadme, dice Jehová. Oye, Jorge, espérame. ¿Dónde tú vas? A veces hay una metáfora de que dice que vamos alguien siguiendo las pisadas de Cristo. Y debemos seguir las pisadas de Cristo, no adelantando. Y de pronto se pierden las pisadas. Y en esa metáfora, esa parábola, es porque Jesús te lleva cargado. Pero yo voy a hacer otra. Es que tú vas caminando tras las pisadas de Cristo. Y de pronto no ves las pisadas. Y es que no te cargó. Es que te adelantaste, lo dejaste atrás. ¿Cómo lo vas a ver? Y Él te dice, esperadme. Espera mi respuesta. No te me adelantes a mis planes, a mis propósitos. Debemos seguir las pisadas del Señor, no adelantarnos a ellas. El tiempo del Señor es perfecto. Velar y esperar requiere tiempo, perseverancia. El centinela tiene que tener tiempo, madrugada, velando, hasta que sea relevado. Muchas veces una tarea solitaria es usted a sola con Dios, aunque oramos en comunión. Ahí envía a Dios bendición y vida eterna, comunión de los hermanos. Pero tenemos que también estar abiertos a la corrección que el Señor quiere hacer en nosotros, porque muchas veces la respuesta no llega porque no nos corregimos. Nos dice lo que tenemos que hacer como el cielo, y no lo, en la ilustración que le puse, y no lo hace. Te dice que debes corregir esta actitud o este pecado y no lo hace. Oye, con los hijos nosotros no hacemos eso. Si mis hijos no hacen correcto, se corregían, yo no les daba el premio. Y a veces venía hasta la disciplina. Y queremos nosotros con Dios que Él nos premie. Pero Dios nos ama. Nosotros no podemos amar más que Dios. Así que siendo padres malos, disciplinamos a nuestros hijos
como Él también nos va a decir: espera o te disciplino, porque nos ama. Dios nos puede dar más amor de que nos ha dado ya en Jesucristo. Nunca dudemos de Él, nunca dudemos de sus promesas. Sirvámosles por amor. Y luego de que como Habacuc subimos a la fortaleza, estamos a tiempo a solas con Dios, velamos en su palabra y esperamos en Él para ver cómo va a solucionar la crisis en la calle de mi corazón, para ver cómo va a solucionar la crisis en la calle de mi familia, para ver cómo va a solucionar la crisis en las calles de la ciudad. Después que he hecho todo eso, esperemos. Y dice en el capítulo 2, versículo 4: mas el justo por la fe vivirá. Es por la fe que vivimos, es por la fe que esperamos, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, como ya leímos. Y Habacuc, un poco en su protesta en el capítulo 1, decía: Señor, sí, tú vas a mandar, busca el versículo 12 en el capítulo 1, dice: Señor, sí, pero no moriremos, ¿verdad? No vamos a morir. Ahora recibe respuesta: no, Habacuc, el justo por la fe vivirá. Es por la fe, no es por las obras, que podemos enderezar nuestros caminos con el Señor, nuestra vereda. A ti que me escuchas, quizás no has conocido a Jesús, entra por el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Reclama la sangre, el poder de su sangre que te da perdón. Y entonces entrarás en el camino que ha preparado para ti. Es un camino de vida y vida abundante. Ahora, además de venir a la fortaleza en mi tiempo a solas con Dios, de velar en su palabra, de esperar en Él, ahora por la fe confiamos en Él. Por la fe descansamos en Él. Por la fe en Él vivimos. Tenemos que descansar en Él y confiar en Él. Usted hizo lo que estaba a su alcance. Ahora no se me desanime, porque usted no ve resultados. Porque como al principio Habacuc, porque seguía la violencia en las calles, en tu corazón, en la familia. Descansa. Él está orando, aunque no lo veamos como cantamos, Él está orando. Esperemos en Él. Romanos 14:8: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por la fe vivimos y morimos en Él. De manera que ahora el profeta está listo. Espero que usted también esté listo para declarar en el capítulo 3, versículo 2: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Oh Señor, estoy esperando y confiando en ti. Avívame, Señor. ¿Queremos un avivamiento en la iglesia Mi Benecer? Debe comenzar por mí, cumpliendo todo esto, subiendo como un soldado a la fortaleza, velando y esperando en Él. Comienza por ti, comienza por todos. Cuando todos estemos haciendo, veremos avivamiento y todos pidiendo: Señor, avívanos, ensancha nuestro territorio a la derecha y a la izquierda. Queremos ver moverte en esta iglesia, queremos ver personas entrando, porque tú estás añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Él lo hará, esa es su voluntad, no tenga duda de ello. Pero Señor, aviva la obra en estos tiempos, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, en mis relaciones familiares en general, en esta ciudad, en estas calles, en este país, en este mundo. Tenemos que pedir, porque dijimos que tenemos que pedir la intervención divina de Dios en los asuntos humanos, como siempre lo pidieron los profetas, y no conformarnos a lo que vemos y no estamos orando. Hay una crisis en una calle que con urgencia cada persona debe atender. Si no la atendemos, seguirán las crisis en el resto de las calles. El ser humano está enemitado con Dios. Dios dijo: por aquí, este es el camino. Y el ser humano dice: no, por allá, este es mi camino. Voy a construir mi camino. Y no sabe que son caminos de pecado, de desobediencia, de rebelión y de muerte. Pero Dios Padre invita a que dejes esas calles en crisis y vengas y te reconcilies con Él por medio de su Hijo. Él ofrece un camino de paz, de perdón, de vida y vida abundante. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Con Él se acaban las crisis en las calles de tu corazón, y ese es el primer paso para que se acaben todas las crisis. En 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. En base a este ministerio que me ha sido encargado y que le ha sido encargado a usted, te pregunto, a ti que me escucha,
reconciliados con Dios. Y como el apóstol Pablo te digo, os ruego, reconciliados con Dios. Para que venga refrigerio sobre tu vida, la vida de tu familia, la vida de la nación. En base a ese ministerio, ¿por qué no aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y para nosotros, en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, nosotros, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Cuando una iglesia se volca a la oración, a la obediencia, al servicio, ministrando los dones, pidiéndole a Dios que la vive a cada uno de nosotros, Él dice que también sanará la tierra. A través de nosotros trae bendición al país y a las calles. Pero tenemos que movilizarnos. Dejando ya de clamar, mira que están las cosas malas. Levántate, dile a este pueblo que marche. Levántate y marcha con tus dones, con tu servicio, con tu mayordomía. Ponlo a nombre de Dios, para su honra. Es la única forma en que podemos salir de las crisis en las calles. Y estoy enviando en el grupo de la iglesia un versículo diario, unido a Billy Graham, a muchas iglesias, porque creemos que la oración desde la fortaleza, velando, orando, intercediendo por avivamiento, es la única forma que se pueden cesar las crisis en las calles, con cambios en nuestros corazones, con cambios en los que no le conocen, con cambios en la iglesia, con servicio y consagración y santidad en la iglesia. En conclusión, con toda esta confianza, como el profeta, ya no debemos preguntarle al Señor, ¿hasta cuándo estas crisis en las calles? No deberíamos preguntar, no deberíamos quedarnos con esas dudas ya con todo lo que hemos hablado. No, porque Dios es un Dios soberano. Él está en control, Él está en su trono. No te quejes, deja que Dios obre. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y Habacuc lo aprendió en el capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Callemos, hermanos. Dejemos de quejarnos. Dejemos de temer. Él está en control. Él está en su santo templo. Callemos delante de Él y obedezcamos y confiamos a Él. El profeta aprendió. Y nosotros junto con Habacuc, espero que también hayamos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Que debemos subir al tiempo a solas con Dios, desde la fortaleza, desde las alturas, mirar las cosas como Él las ve, velando con la palabra, no siendo oidores, sino hacedores. Estamos sobre la roca si también hacemos lo que Él nos dice, si nos manda, así como el siervo atendía a las manos de su Señor. Si esperamos y confiamos en Él, con esa fortaleza, entonces podemos decir que aunque la vida, tal como la conocemos, se desmorone mañana, aunque se desmorone la vida, este mundo como lo conocemos se desmorone, venga el apocalipsis, es un extremo, aunque eso pase, aunque la violencia en las calles del mundo, en las calles de nuestras ciudades aumenten, aunque en ocasiones sintamos que en cierto sentido las comunicaciones en las calles de mi matrimonio, en las calles de mi familia no están tan bien como yo quisiera, aunque no entienda mi situación personal, porque en las calles de mi corazón hay grietas, hay pérdidas, hay heridas. No entiendo, Señor. A pesar de todas esas crisis en las calles, ya no debemos preguntarle al Señor hasta cuándo, sino que continuamos confiando en Él. Y más que eso, entonces podemos estar alegrándonos en Él y gozarnos en Él, en la roca, en el Dios de nuestra salvación, a pesar de las crisis en las calles. Pongamos de pies y vamos a orar esos versículos al final de Habacuc. Capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Oh Dios santo, milagroso, bondadoso, amoroso, ayúdanos a vivir con esta confianza, a pesar de las crisis en las calles de mi corazón. Si hay alguien que ha escuchado este mensaje que no te conoce, que resuelva primero esa enemistad contigo, que se reconcilie a través del camino que tú has establecido,
que no cree sus propias calles, su propio asfalto, su propio camino, sino que venga a Cristo confesándolo como Señor y Salvador. Ayúdanos en nuestras quejas personales, nuestras grietas, nuestros corazones. Allí cuando tú nos escuchas, que solo tú nos escuchas, ahí en nuestra almohada, en nuestro lugar a solas contigo. Oh Señor, ayúdanos a confiar en ti, a pesar de que ahora no te veamos, porque tú estás sobrando. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, un Dios soberano, y por eso callo delante de ti. Tú estás en tu santo templo. Ayuda a nuestra familia, ayuda a este mundo en medio de esta pandemia, a este mundo revuelto en las calles, en nuestras ciudades y en este país. Te lo suplicamos, oh Señor, trae un avivamiento que comience por nosotros, pero que alcance y sane a toda la tierra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.